referencia y yo me baso epistemológicamente en él para hacer este trabajo. Y Lacan dice que la realidad es diferente, la realidad es individual. ¿Ya? La realidad es, haciendo la misma analogía con la cámara fotográfica, es si con lo que mirabas, si todavía no obturas todo lo que ves hacia el universo, es lo real, ¿no? Y cuando obturas la cámara, eso que tomas ahí es la realidad. Decíamos la vez pasada, es un puñado de fotografías que construyen nuestra realidad. Por eso la realidad es individual. Cada uno tiene su propia realidad. Lo dice el profe. El estudiante tiene su realidad. Y uno, a través de la educación, quiere ampliar esa realidad, hacer visible. Lo que decíamos, que conocimiento, cuando uno conoce, el mundo cambia para uno, se amplía esa realidad que es individual. Y lo simbólico, ¿no? Son tres: lo real, lo imaginario. Lo simbólico es la realidad social, lo aceptado como realidad. Entonces, ya puedo decir, esto es un atril, y todos me comprenden que es un atril, es un computador, porque es una realidad aceptada, ¿no? Entonces, conciencia, por ejemplo, es lo que asume como que lo que se acepta como realidad cuando viene una nueva tesis y hace un aporte nuevo y se asume como una nueva realidad. Entonces, mire, lo real, lo imaginario y lo simbólico. Lo real como una fuente, lo imaginario, la realidad que construyes y que alimentas con estos procesos de la ciencia, bien encaminada, y lo simbólico, la realidad social. Por eso dice, el conocimiento construye la realidad social. El conocimiento como una construcción de una realidad social. Muy bien, entonces, ya para finalizar, aquí hay dos contextos que se los manejan. El contexto teórico tiene unas concepciones que es necesario también conocerlas, y se habla del campo intelectual. Bourdieu lo maneja en el 1966, más o menos, el manejo del campo intelectual, que el conocimiento es un campo, no es una memorización, es un campo donde se maneja producciones simbólicas, donde uno, vamos a decir, cuando uno se sube a la nube, se sube a ese conocimiento lo que uno produce, que es el campo intelectual, donde es reconocido lo que uno produce y trabaja. Y el otro, el contexto concreto, que es la vida real, y que habla Merleau-Ponty habla del campo de presencia, de cómo ingreso a ese mundo real. Bueno, para hacerlo hay que investigar, entrar. Investigar es entrar en la realidad. Cuando uno está en la universidad, es teórico. El primer intento de conectarse con la realidad es cuando uno empieza a hacer investigación, porque ya en el diseño metodológico tiene que hacer trabajo de campo. Va y se conecta con la realidad, porque por lo general es teórico. Entonces, investigación es entrar ya en esos procesos reales. Entonces uno espera mucho tiempo. El joven tiene todas las posibilidades de entrar en esa realidad, y uno a veces, el modelo educativo que a veces se tiene, es un modelo que, claro, está reglamentado, pero uno tiene autonomía de inculcar en los estudiantes esa manera de entrar en la realidad. No van a esperar a la universidad, y a veces hay gente que no investiga, entonces no entra propiamente en la realidad, sino se queda en un discurso eminentemente epistemológico. Entonces hay muchas metodologías, y ahí, cuando uno entra en esa realidad, empieza a abordar un nuevo sistema. Ya no el sistema que vimos de Lacan, de Kant y de Descartes, un mundo plano, sino un sistema complejo. Ya no miras la realidad en el cuaderno, en el libro, en el discurso, sino miras, te pones en un plano complejo y desde ese plano mira la realidad. Este es el método fenomenológico, que en algún momento pues entraremos a observarlo. Es el giro que queremos darle a la educación. Un giro donde uno ya no sea
como el objeto que es construido, fabricado, sino que uno sea el agente que mira la realidad, ¿ya? O sea, que lee en la realidad. Y el discurso de la ciencia le va a aportar a su realidad. Entonces, pero se pone en otra posición del observador. Ya no es el que estudia, no más, sino el que asume la realidad. Ese es el nuevo modelo. Entonces, ahí hay, no solamente está el sujeto-objeto, sino que está el objeto real, el objeto fenómeno y el objeto puro. El objeto puro es el objeto que está en la realidad y que uno lo maneja, lo trabaja, pero en la vida real. Nosotros estamos manejando el objeto fenómeno nomás en la educación, porque es una concepción de representación del objeto, ¿ya? Entonces nos falta entrar en el objeto real para encontrar el objeto puro ya en el trabajo, en la vida cotidiana. Ahí entra el educare y el educere. Nosotros nos estamos basando solamente en el educare, en el transmitir. El educere es el saber del otro. Yo me educo, pero también tengo que dar. Doy cosas, ¿no? El educare y el educere son complementarios, son latinas estas palabras, y educar y educere. Es lo que surge de uno, ¿ya? Es la sabiduría que uno tiene. Cuando el estudiante llega, tiene una sabiduría que la comparte, ¿ya? Y que uno nos enseñaron a pensar que el que llega no sabe, ¿ya? Y que es el que sabe, es el que ha estudiado. Acá es el cambio de paradigma, saber que el otro sabe y que es un encuentro de dos respuestas. Ese es como el nuevo paradigma en el cual podemos entrar. Entonces, mire, que ahí se empieza a reconocer unos conceptos ya que son postmodernos de la fenomenología de Husserl, por ejemplo, la cosa en sí, que uno dice las cosas y qué relación tiene con los objetos. Uno a veces no distingue la cosa y el objeto como lo mismo, ¿ya? Dice que la cosa en sí, en un librito que se llama La fenomenología del espíritu, es muy interesante, es un poco denso y complejo para leerlo, pero es súper interesante. Habla de la cosa en sí. ¿Y qué es la cosa en sí? Que hay que entrar en comprensión. La cosa en sí es todo el proceso de algo. Cuando uno siembra una semilla, esa semilla muere y nace el capullo. Luego muere, esa semilla desaparece, pero ya hay el capullo. El capullo florece, aparece el botón muere y nace la flor. Y así se hace el árbol hasta que el árbol muere. Cada proceso nace y desaparece, y todo ese proceso hasta que desaparece sigue existiendo, ¿ya? Porque usted sabe, si era una planta y le hizo un uso, queda ese conocimiento. Esa es la cosa en sí. No es el objeto que uno coge y dice, no, es una silla y lo utiliza. Es como el uso. La cosa en sí es todo ese proceso que permite que esa cosa exista y existió. Ese es el ser en sí de la cosa. Entonces, mire, que es otro modelo de pensamiento que ya es de la posmodernidad. Ahí, en ese momento, pues uno dice el descubrimiento del otro. Yo les pasé unas lecturas que espero las hayan disfrutado, son muy interesantes. Pasamos un librito también que es de Hannah Arendt, La educación como un acontecimiento ético, es bellísimo. Ahí está la sabiduría del otro, el reconocimiento del otro, el descubrimiento del otro. Aquí hay una posición en el sentido de un libro que tiene Enrique Dussel, que se llama El encubrimiento del otro. Cuando traen el modelo occidental de educación acá, niegan la sabiduría de acá, hacen un ocultamiento del otro. Hay un librito que se llama el ocultamiento del otro, que es de Enrique Dussel, y muestra todo ese proceso europeo que era para negar la sabiduría. Por eso nosotros, yo veo en la universidad y mucha gente, no le gusta que les hablen de pensamiento andino, por ejemplo. No, dice, no me gusta, porque ha quedado tan marcado esa guerra que hubo contra el conocimiento que todavía persiste
estamos en plena guerra, ¿no? De la una sabiduría con la otra, y la otra está desapareciendo. Entonces, hay que descubrir al otro. Y eso lo plantea Hannah Arendt y Bárcena Simelis en un librito que les enviamos. Entonces, es el descubrimiento del otro. Y ahí Enrique Dussel maneja algo que es interesante, que es bueno que lo conozcamos, que es el pensamiento de frontera. El profesor es un hombre de frontera, de pensamiento de frontera, de la frontera entre esos dos saberes, pues. Estamos en lo que se llama Levinas, dice, en el intersticio, dice Levinas, que es que uno no está ni de un lado ni en el otro, uno se puede mover, ¿no? Tiene un pensamiento libre, lo que sea, está desadosado del muro, ya no es como parte del muro, una columna del muro, sino que se puede mover y puede uno hacer pensamiento crítico frente a su propio modelo educativo, frente a sus propias concepciones. Entonces uno se sale de esa concepción institucional, o sea, no es, a ver, no la niega, sino que la observa. Dice que uno, el conocimiento es pasivo, pero la observación es activa. Y uno puede observarla y hacer un juicio crítico frente a los modelos que uno pueda tener. Y es igual a los conceptos. Y ahí pues empieza la escuela activa. La escuela activa y la escuela nueva, que es la misma, es una escuela que se opone a toda esa forma de escuela que nosotros hemos mencionado aquí en esta pequeña conversación o esta pequeña exposición. Entonces, en ese es el modelo que se quiere trabajar acá, pero desde la región, o sea, con el aporte de ustedes. Entonces, en adelante, habrá una serie de talleres que nos van a permitir ver, ya hemos revisado las cartillas de la escuela activa, pero en esencia siguen siendo un modelo occidental, ¿ya? Claro, ya hay reconocimiento del territorio, reconocimiento de la región, pero necesitamos ese pensamiento de la experiencia de ustedes para hacer ese nuevo modelo y esa nueva implementación. Bueno, muchas gracias y gracias por la paciencia. Un poco denso este tema. Bueno, entonces vamos a entrar en el taller. Es muy sencillo el taller. Yo les voy a, si trajimos hojitas de... ¿Resma trajiste? Sí. La parte... Ella me dijo mitad. Sí, perfecto. Verán, les vamos a regalar 4 hojitas a cada uno. 4 hojitas a cada uno. Y entonces vamos a hacer el taller. ¿Listo? Para recoger la información. 4 cada uno. 4 hojitas a cada uno. Ya una vez. Bueno, entonces, bueno, es un trabajo muy individual. Pónganme un poquito de atención. ¿A todavía falta? Su material. Entonces, pongamos atención. Solo es una sola instrucción. Yo voy a decir una palabra y ustedes proceden, ¿ya? Sin preguntas. ¿Listo? Entonces, escuchen la palabra. ¿Sí? ¿Listos? Porque pues no hay preguntas. Manzana. Manzana. Proceda. Simplemente es una palabra y ustedes proceden. Pueden dibujarla, ¿no? Manzana. Manzana. Sí, manzana. Entonces, se dan
dense su tiempo y la persona que va terminando levanta la mano y los compañeros recogen. Ah, no, pero cuando... Sin preguntas. Eso es todo suyo. Entonces, en su tiempo, muestran sus habilidades. Sin copiarse. Utilicen la hojita. A ver, vamos viendo. A ver. Ya estamos en el taller. Cuando terminen, levantan sí. Bueno, listo. ¿Qué más? ¿Ya terminaron? Eso fue rápido. Listo, entonces voy a dar así. Verán. Bueno, las personas que ya terminaron giran la hojita por el otro lado y colocan un concepto de conocimiento, ¿ya? De conocimiento. Pero que sea así, espontáneo, que no sea buscado, sino un concepto de conocimiento espontáneo, ¿ya? Porque dicen que lo primero que les llega a la cabeza es la prueba de artista, es lo más interesante. Después uno ya lo reacomoda y bueno, y a veces le pierde la esencia. Entonces hagan un concepto muy breve de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? ¿Ya? En el respaldo de la hojita, en el respaldo de la hoja, ¿no? De conocimiento. Sí, ¿qué es conocimiento? Una vez termina, lo gira y hacen el concepto. Muy breve, muy breve. Vamos a colocar esas silitas en una distancia hacia allá. Una. Giradas hacia arriba, sí. Sí. Una ahí, para que más o menos en una distribución. Ahí, a esas distancias, eso es más o menos. Y la otra acá, aquí al frente, aquí. La primera aquí, gira para el otro lado. Eso, así. Es que no... Sí, 5. Están 5. Ahí está. Bueno, cuando terminen, ya les recogemos. Concepto muy breve. Si ya terminaron, ¿listo? Perfecto. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Perfecto, pero las acomodo bien. Listo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno.
nombre no. No, siquiera, no hay problema. Por acá. Bueno, el segundo ejercicio son 3. Muy bien. Saque las manzanas. Vamos a colocar en esas sillas las manzanas para que las vean. Por favor, dibujan esa manzana. Perfecto. Muy bien. También cuando termine, levanta la manito y les vamos a recibir. Son 3. Lo real, lo imaginario, lo simbólico es la realidad social. Lo aceptado como realidad. Entonces, ya puedo decir. A ver las habilidades. Listo. Este ya es Gracias. Muy bien. Cambia. ¿Cómo? Sí. Porque ya. Ahorita. Es que verás, la idea es que en la última hoja son 4 hojitas que les damos. No es lo que podemos ver, no es lo que podemos percibir, ¿sí? Sino lo real lo es todo. O sea, es todo. O sea, tú no lo puedes tocar. Cuando tú dices, esto es lo real, no, esto es una mesa, ¿sí? Esto es lo real, no, ese es el computador. Dice que dentro de lo real está, claro, lo que está hecho, lo que no está hecho aún, lo que está en proyectos, que decíamos que no ha alcanzado el nivel de realidad o que lo ha perdido. Lo es todo. Es como cuando tú miras por una cámara y por el visor y miras esa totalidad ahí. Yo la mira, eso es lo real, es como la fuente. Mira que cambia, ¿no? Del concepto que nosotros tenemos a lo que es epistemológicamente de un proceso investigativo. Ya tienen su cartografía. Algunos, no todos, según me comentan, habían hablado un poco como de las cosas que tenían influencia sobre los lugares educativos para el área de ciencias naturales, para el área de matemáticas, para la que quieran, o puede ser para diferentes áreas, puede ser interdisciplinar. Y luego de ello, la idea es que reflexionen sobre cuál es la concepción de ustedes de la escuela ideal en Tangua, directamente en Tangua. ¿Cómo conciben que puede ser la escuela ideal? ¿Listo? Ahora sí está claro. Pues vuelvan a enviar un delegado para pasarles el material o que se organicen en los grupos y los chicos nos van a ayudar a pasarles el material. Otro espacio, sí.
ella ahí. Va a tomar fotos, mano, porque si no después con que sale. A ver, Mari, por favor. Pues si tomaste fotos, con este tomaste fotos. Mano, más estresantes que los Que aún quedan aquí en el recinto. ¿Voy a dejar esto acá? Bueno, vamos a hacer nuestra intervención en dos partes. La primera parte fue lo que hicimos hace 15 días sobre la cartografía de lo negativo y de lo positivo que tiene nuestra zona rural. Y aquí el compañero les va a compartir lo que hicimos en nuestra cartelera hace 15 días con el primer trabajo. Sí, compañeros, a nuestro trabajo de cartografía le titulamos Tangua, mi inspiración. ¿Por qué mi inspiración? Le titulamos así porque lo queremos ver a nuestro municipio como un individuo, tal como somos nosotros. Al interior nuestro tenemos cantidad de potencialidades y al interior de nuestro municipio exactamente las hay. ¿Qué tipo de potencialidades? Las que ustedes ya conocen. Recursos como tenemos la ganadería, el café, según las sedes que estuvimos allá, el café, tenemos los juegos tradicionales, las fiestas tradicionales de nuestro municipio, las arepas de cayana, y aparte de eso, obviamente, el factor más importante es la calidad humana. Ese recurso humano que tenemos los tangüeños, pues soy de Tangua, lo puedo decir así, que tenemos un sentido de pertenencia y unas ganas de sobresalir, de salir adelante, de esforzarnos y dedicarnos nuestro quehacer para beneficiar a nuestras comunidades. Ya por fuera encontramos todo aquello como una persona le rodea. Nosotros estamos rodeados ¿de qué? De aspectos negativos. Nosotros somos artífices o no de que esas cosas negativas nos afecten. Por ese mismo motivo, colocamos por fuera del mapa de nuestro municipio de Tangua los aspectos negativos que necesitamos abordar, como por ejemplo, los hogares disfuncionales, falta de recursos educativos, la poca tecnificación en el campo, el transporte escolar, la gran migración que hay de estudiantes de una institución a otra. En el caso nuestro, en el Alberto Quijano Guerrero, es un aspecto que sí se debe tener en cuenta, donde un alto porcentaje de estudiantes se están yendo a otros municipios, como el municipio de Villacuanquero. Es algo que ojalá la institución tome cartas en el asunto para no permitir eso. Otros aspectos que hay que tener en cuenta son las vías de acceso, el agua potable, falta de acceso a las comunicaciones, falta de oportunidades laborales y el consumo de sustancias alucinógenas. Ese es, compañeros, nuestro trabajo de cartografía que realizamos hace unos 15 días. Queda, compañero.
Bueno, nosotros en los recursos que tenemos como deficientes en el municipio de Tangua, habíamos puesto hace 15 días los recursos que eran deficientes, los recursos pedagógicos. Entonces, no hay algo, digamos, más sensato, más bueno, más positivo, que el estudiante aprenda de lo que mira. No la clase tradicional de estar copiando, sino que salga del salón de su aula de clases y mire. Más aún cuando él hace el recorrido que hace de su casa, sea en el transporte o sea caminando para llegar a la escuela y observa el paisaje, entonces nosotros tenemos esos recursos que aprovechar. Por ejemplo, voy a dictar el área de ciencias naturales. Pongamos el caso que estoy con la primaria y yo les puedo enseñar las plantas, los animales, el suelo. Y si estamos hablando de una tradición oral, también podemos llevar a los abuelos que nos hablen, que cómo se llaman esos árboles. Si hablo de ciencias sociales, también las costumbres que tienen allá, para conocernos, para comprender lo del municipio. También podemos hacer con matemáticas, contar recorridos, cuánto gastamos de la escuela a tal parte, inclusive nuestros pasos, cuántos pasos damos. Bueno, en fin, en lengua castellana la podemos también coger en una salida. Llegamos a la escuela, hagan una descripción del paisaje, hagan un cuento, y así, interdisciplinario con todas las materias. Nosotros aquí en esta cartelera hicimos sobre el tema del agua, líquido vital. Vamos a enseñar el agua. Entonces, como objetivo general dice utilizar los recursos del entorno para explicar y facilitar el conocimiento de la importancia del agua. Primero hacemos una dinámica de la ambientación. Como voy a hablar del agua, hacemos la dinámica que hasta en nuestros tiempos nos enseñaron de la lluvia, que comienza con un dedo, con uno, con dos, con tres, hasta que uno da el aplauso, y ya es como si el agua bajara ya bien tupidito, de ahí con 9, con 8 y así. Después de la ambientación, los conocimientos previos. ¿Qué saben ustedes del agua? ¿Ustedes creen que toman agua potable? ¿En qué estados viene el agua? ¿Dónde encontramos el agua? Ustedes, bueno, saben los páramos, por qué son importantes, dónde nace el agua. Entonces los estudiantes van dando sus conocimientos previos, hacemos una lluvia de ideas. Después, bueno, ya el desarrollo en sí, ya lo llevamos a los estudiantes a una fuente hidrográfica, puede ser un arroyo, una quebrada, un río, y ya los hacemos plasmar lo que están observando, y después ya vamos a elaborar los conceptos a través de lo aprendido. Entonces, imagínense, es mejor una clase así, que seguro van a ir con conocimientos que no se les va a olvidar, a estar en el salón copiando algo que no ven, y al no ver, al no tener ese significado, esa experiencia significativa, no lo van a tener bien en claro, se les va a olvidar, no van a contextualizar, porque no lo ven, no solamente son palabras. Y en Mi Tangua Soñada decimos que debe ser la escuela donde los niños y las niñas aprendan y compartan sus sueños y conocimientos a través de la observación directa de su entorno. Eso es lo que alcanzamos a hacer. Muchas gracias. Gracias. Nosotros trabajamos como se había quedado pues, en una secuencia didáctica cuyo nombre lo hicimos como Fortalezas de la
de la ruralidad y la riqueza natural de Tangua. ¿Por qué lo hicimos así, de esa manera, donde no nos enfocamos en las debilidades sino en las fortalezas? Porque muchas veces el estar viendo lo que no tenemos nos venda los ojos para ver lo que sí tenemos y cuáles son las fortalezas, como nos hablaban antes de esas características que se pudieron desarrollar en escuelas porque miraron la fortaleza de la ruralidad, no la debilidad de estar en el campo. Entonces lo hicimos en una secuencia didáctica de varias sesiones, donde el propósito formativo es fortalecer el reconocimiento y valoración del entorno natural y rural de Tangua como fuente de aprendizaje y vida, promoviendo una conciencia ambiental y comunitaria que contribuya a imaginar y construir mi Tangua soñada. Procedimentales, el explorar, el observar, el describir elementos naturales y productivos del entorno rural. Los actitudinales, el mostrar respeto, cuidado y compromiso con el medio ambiente y con la comunidad que lo conforma. Los saberes son los conceptuales en la ruralidad, riqueza natural de Tangua, suelos, fuentes hídricas. Todos destacan pues lo de las fuentes hídricas, pero también hay que destacar la comunidad, la gente, los cultivos, la fauna, la flora y la importancia del cuidado del medio ambiente en sostenibilidad hacia el futuro. Los procedimentales, los actitudinales, en cuanto a la observación, que sepan observar, hacer unos estudiantes con capacidad observativa, que puedan registrar lo observado, que puedan elaborar propuestas para mejorar el entorno escolar y también el entorno comunitario. Las actitudinales, porque nosotros podemos aquí ver cómo se evalúan tanto el saber, saber hacer y el ser. Entonces, que sientan orgullo por pertenecer a una comunidad con riqueza natural, que hagan un trabajo colaborativo, participativo y activo, y que además aprecien los paisajes rurales y, sobre todo, esos saberes ancestrales y campesinos. La metodología es un enfoque experiencial, o sea, de experiencia y constructivista, donde el estudiante aprende mediante la observación, la exploración del entorno, el diálogo con la comunidad y la reflexión. Se promueven las actividades vivenciales que conectan la ciencia con la vida cotidiana rural. Las actividades son varias. Primero es reconocer el entorno, es una conversación guiada bajo la premisa de una pregunta: ¿qué es lo más bonito de vivir en Tangua? Entonces se desarrollarán actividades con talleres de presentación de imagen, de paisajes rurales, cultivos, y no solo eso, ¿no? O sea, es recordarles lo que tienen, porque a veces no se acuerdan, pero mirando las imágenes dicen, sí, yo he visto esto, yo he estado en tal lugar, sino que no lo tienen como en su imaginario y no lo recuerdan, pero después cuando se los muestran en imágenes, sí, lo recuerdan y se los traen a colación nuevamente y se pueden sentir orgullosos de eso. Elaboración, trayendo también lo que nosotros aprendimos de cartografía, elaboración de un mapa del entorno. Cada estudiante dibuja los lugares naturales que conoce de su territorio. Y como cierre de esa, una propuesta común sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y tener como producto un mapa de Así es mi Tangua. La otra es explorando la riqueza natural y los saberes comunitarios, con charlas de recursos naturales que encontramos en nuestro entorno, salidas pedagógicas, observación y registro y elaboraciones de diarios de campo, porque recuerden, como nos decían, ¿no? Nosotros vemos la manzana, pero nos vamos y nos olvidamos de cómo es. Entonces, por eso es bueno el registro. El producto, el diario de campo y de la observación. La tercera sesión serían fortalezas de nuestra ruralidad. Se iniciaría con un video, con una lectura sobre el valor de la vida campesina. Un conversatorio sobre la premisa, qué aprendemos de los campesinos y qué nos enseña la naturaleza. Se pueden realizar afiches o un mural si ya es un producto grupal. Sesión 4 ya es en el contexto de la pregunta, mi Tangua soñada. Entonces se inicia con una dinámica de imaginación. Cierra tus ojos e imagina una Tangua ideal. Entonces, se puede desarrollar mediante un dibujo que haría cada estudiante o en grupos de cómo quiero que sea mi comunidad en el futuro.
escuelas con huertas, aire limpio, estudiantes respetuosos, familias unidas y animales también bien cuidados. Sería una socialización de esos afiches, de esas carteleras, para que ellos también tengan la posibilidad de expresarse. Y se cerraría con la reflexión de el Tangua que soñamos comienza con nuestras acciones de hoy. Una educación integral que una naturaleza, conocimiento y comunidad. El producto final puede ser un mural, tanto dentro o fuera de la institución o en un lugar que se disponga dentro de Tangua. Y la conclusión es nuestra Tangua soñada. Bueno, entonces aquí está mi Tangua soñada. Es un lugar donde la escuela, la naturaleza y la comunidad caminan juntos, donde cada niño y cada niña aprende del campo, de los abuelos y de la tierra, donde los maestros enseñan con amor y ejemplo, donde todos cuidamos el agua, los cultivos, los animales. Una Tangua que crece con educación integral, respeto por la vida y esperanza compartida. Pero aquí también queremos agregar de que esta Tangua soñada también tiene problemas, tiene dificultades. ¿Por qué? Porque en la ruralidad prácticamente se está despoblando y eso no lo podemos negar. Eso hace de que debemos trabajar para que la gente se prepare, se eduque, pero que regrese a su lugar de origen, porque la verdad estamos con ese grave problema de la desescolarización también, digamos, de estudiantes, como decían anteriormente, de que se van a otros colegios o se van a otras escuelas de los municipios vecinos. El caso de Santander, por ejemplo, ya tenemos ese problema de que muchos estudiantes del entorno, muchos no, esos poquitos estudiantes, algunos se van a Santa Bárbara, que pertenece al municipio de Pasto. Muchas gracias por su atención a todos. ¿No? Correspondió hablar sobre, de acuerdo al contexto, sobre el agua como fuente de vida en el municipio de Tangua. Entonces, tenemos como objetivo general reconocer la importancia del agua como recurso vital en el municipio de Tangua. Sabemos que es un trabajo que se debe hacer porque en Tangua no tenemos agua potable. ¿Sí? Tenemos agua, pero no es potable. Y hay muchas situaciones que llevan a que esto sea así. Entonces, objetivos específicos. Comprender las características del ciclo del agua. Segundo, participar en acciones para proteger el agua en su entorno. Tercer objetivo específico, promover el uso racional del agua en la comunidad. Cuando hablamos del uso racional del agua, ya empezamos a hacer el trabajo de concientización para que no contaminemos el agua y una gran cantidad de eventos más que van a conllevar a que mejoremos la calidad del agua en el municipio. La metodología que se va o se pretende usar es participativa y se da en 4 sesiones. La sesión 1 es un conversatorio sobre la realidad que se está viviendo en Tangua con respecto al agua, a través de videos, de imágenes y de dibujos. Sesión 2, explicación del ciclo del agua, a través de sopa de letras, salidas de campo y experimentación. Sesión 3, hablar de la contaminación, un punto vital aquí, porque eso es responsabilidad de todos. Y manejo de las basuras, también no hay una pedagogía en cuanto a eso y hace que la contaminación del agua se dé en un alto grado. También hablar de las aguas residuales, o aguas usadas o diferentes nombres que reciben. Sesión 4, hablar de la reforestación
como una de las estrategias de la preservación del agua, a través de dramatizaciones, exposiciones y también salidas de campo. Contenidos, estados y propiedades del agua. Segundo contenido, ciclo del agua. Contenido 3, fuentes hidrográficas de Tangua. Es importante tener en cuenta cuáles son las competencias que se desarrollan acá. Hay competencias tecnológicas, competencias enciclopédicas, bueno, hay una gran cantidad de competencias que están en medio de todo esta secuencia, ¿sí? Los estudiantes van a exponer, van a investigar, entonces hay una gran cantidad de competencias, pues tratar de terminar todas, ¿no? Pues no tenemos el espacio, porque hay muchos grupos que siguen, y la compañera también. Para este cuidado del agua en nuestro municipio tenemos unos recursos. Tenemos que utilizar el mapa de nuestro municipio. También utilizamos los videos, los documentales y todo lo que tiene que ver con las TIC. Y como producto final tenemos la evaluación. En la evaluación tenemos en Tangua un compromiso de todos. Aquí donde los estudiantes van a elaborar sus maquetas y unos mensajes alusivos a la protección y al cuidado del agua en nuestro municipio de Tangua. Eso es todo, compañeros. ¿Me vuelves a colocar? ¿Ves que se podía? ¿Hicieron el ejercicio de pensar en la escuela soñada y la escuela ideal en Tangua? Bueno, la escuela soñada en Tangua, de acuerdo a lo que estamos tratando con el tema, hablábamos que una escuela que esté organizada y que esté en armonía con la naturaleza, con los recursos, con cada uno de los habitantes de esa región. O sea, hablaríamos no de una escuela, sino de una familia en formación, y la escuela debería ser como un medio para ello. Y el fin sería que tengamos una sociedad en ese entorno que conviva de la mejor forma con la naturaleza, con todas las problemáticas que hay, buscando siempre solucionarlas, de tal forma que se convierta en un espacio, como decía el doctor Silvio Sánchez, para quien lo conoció, ¿sí?, en un espacio o en mundos posibles. Gracias. Gracias. Nuestro grupo, analizando las debilidades y fortalezas que tiene en nuestro municipio de Tangua, para elaborar la secuencia didáctica, nos referimos a que tenemos una debilidad, que es que en nuestro municipio las familias disfuncionales. ¿Y cuál es el problema que acarrea esto? Son múltiples problemas porque de acuerdo a ello hay bajo rendimiento académico de nuestros niños y jóvenes, de nuestras instituciones y sedes educativas. También hay también deserción escolar. ¿Por qué? Porque las familias disfuncionales pueden ser porque de pronto la pérdida de alguno de los padres, el abandono de ellos, puede ser por trabajo o también por separación, y los niños y jóvenes quedan al cuidado de terceras personas, de otras personas. Pueden ser los abuelos, maternos o paternos, algunos tíos, familiares, y no necesariamente sus padres biológicos. Entonces, por ello nosotros vimos que las familias disfuncionales era una amenaza, ¿no? Y lo cual repercute pues en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Y para ello hemos diseñado lo que es la secuencia didáctica pedagógica para trabajar en una clase con nuestros estudiantes, que puede ser
teniendo en cuenta en una clase de ética y valores o también en el área de sociales que hace referencia a lo que es la familia y sociedad. Entonces, dice, familias disfuncionales, como tema, mi familia cultiva mis sentimientos y emociones. Entonces, la secuencia didáctica que vamos a aplicar la hemos planificado en varias sesiones. En un inicio, en una de las sesiones puede ser mediante una historia. Entonces, a nuestros estudiantes les presentaremos una historia. Puede ser, por ejemplo, teníamos una historia que es la de los zapatos. Entonces, la entregamos a los estudiantes la historia en la cual ellos se la desarrollarán en clase y en grupos la analizarán, la estudiarán y ahí miraremos pues las diferentes clases de familias y todo lo que tiene que tener en cuenta el contenido de lo que es el tema de la familia. Y luego, ya en el desarrollo, pues se les presenta el cuento, ellos la analizan, la interpretan, la historia, teniendo en cuenta el tema de la familia, y tenemos como ya un resultado o la evaluación que viene a ser todo el trabajo que los estudiantes socializan, sus trabajos realizados y se mira ese resultado que ellos obtuvieron. Otro proceso, otro paso también puede ser por medio de un poema. Un poema que les podemos entregar como actividad a nuestros estudiantes para que ellos identifiquen cuál es la importancia de la familia, los valores, el autoestima que se puede manejar en la familia y también teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay entidades que podemos llevar a ese proceso. Entonces, a trabajar con padres de familia en la escuela de familias, también con las entidades de la ESE, en charlas, también con los padres de familia. Y también se podría elaborar una carta que se la puede dirigir de parte de los estudiantes, dirigida a sus padres para luego poderla socializar en un encuentro de familias. Listo. Bueno, complementando, me disculpan, complementando la tangua soñada, pues antes de proyectar eso, pues si hablamos de secuencia, la secuencia es un proceso, ¿no? Necesita de unos pasos y a veces la clase no puede ser tan cuadrática, ¿no? Yo hablaba con algunos compañeros y los compañeros, o sea, uno maneja los proyectos de aula también, ¿no? Que son con base en las necesidades de los estudiantes. Si un niño llega triste o llega con su ropa descuidada, le llama la atención la coordinadora, el coordinador, averiguar por qué está triste. Y eso puede ser un motivo de clase para ética. En el caso del cuentico, lenguaje. ¿Cuál es la tangua soñada que queremos todos? Qué bonito, escuchamos aquí sobre el agua. Dicen que tangua es tanta agua. Tenemos mucha agua, pero no está tratada. No es potable. Y ya han hecho estudios de que no lo es. Y tenemos agua y le damos agua a pasto. Tangua le da allá en Piedras, le da agua a pasto. Pero ¿por qué se raciocina el agua y no es potable en Tangua? Eso puede ser un proceso para mejorar, para buscar esa tangua soñada. En el caso nuestro, el tema que elegimos, las familias disfuncionales, la tangua soñada es que respetemos las diferencias de todos. Si un niño no tiene la capacidad económica para tener un cuaderno último modelo o los zapatos más bonitos, que el compañerito aprenda a respetar esa diferencia. A eso es que debemos llegar, con todo esto que planeamos. El caso de la familia disfuncional, hay chicos que, nosotros tenemos un caso en nuestra institución, una mamita se enfermó, ella no puede moverse, y las dos hijas son las mejores estudiantes.
pero tuvieron que retirarse porque tienen que cuidarlas para que el papá trabaje medio tiempo. Entonces el papá fue, expuso, estamos tratando de solucionar eso. Entonces ahí viene la esencia. La tangua soñada es que a nivel ecológico, a nivel humanístico, nos entendamos que nadie es perfecto, que no todos tenemos las mismas posibilidades, pero sí tenemos el corazón grande para ayudar, para servir. Aquí metemos religión, así no seamos religiosos, aquí metemos ética, aquí metemos todas nuestras áreas y enseñar a nuestros chicos que la tangua que queremos se logra pero tomándonos de las manos y diciendo vamos para adelante. Y aquí, así no seamos tangüeños, pero todos nos convertimos en tangüeños, principalmente los docentes, que somos los encargados de guiar al futuro de nuestra tangua. Así que viva la tangua soñada y tomémonos de las manos para que sea más grande siempre. Bueno, muchas gracias. Sí, y lo más importante, ¿no? Como decía nuestro compañerito Martín, en esa tangua soñada debemos soñar como docentes, tener una escuela soñada, una escuela con unas familias que sean unidas y que trabajar por nuestros jóvenes, nuestros niños que son el futuro de nuestro municipio. Que todo, estamos muy contentos, muy satisfechos de que el magisterio del municipio de Tangua se haya interesado en un tema tan importante como el agua. Y nuestro grupo, que también trata el tema del agua, el título del tema para la secuencia didáctica es Tangua, un tesoro para cuidar. Y el tesoro para cuidar es Tangua. Y el tesoro para cuidar es el agua. De allí que consideramos en forma general de cómo tratar este tema siguiendo las siguientes etapas. Consideramos que el agua se puede tratar en todas las áreas y desde ese punto de vista, lo primero que debemos que identificar, como nos lo están diciendo en esta capacitación, es tener muy en cuenta los saberes previos, los saberes de la región, de la comunidad, y con esos saberes previos planear nuestras actividades institucionales, académicas y de escuela, yendo, como lo están diciendo la mayoría de grupos, al campo, yendo al sitio, yendo a los lugares, con una exploración, con unas salidas de campo que tanto les gusta a los estudiantes y para de una u otra manera contribuir a lo que estamos aprendiendo afortunadamente y nos están recordando y todo el mundo está hacia ese mismo horizonte, cuál es interesarnos más por esa educación de la ruralidad. Con esos conceptos, con esa exploración, hay que fundamentar con los conceptos básicos, con los conceptos fundamentales, teórico-prácticos, para que el estudiante amplíe más sus conocimientos y acerca de la importancia del vital líquido como es el agua. Y poner en común todos los conocimientos, no solamente a los estudiantes, sino a la comunidad en general, a padres de familia, a los docentes y si se podría decir, a todo el municipio de Tangua, a todo el magisterio de Tangua, para tratar de contribuir a que Tangua sea un municipio más pujante, un municipio que aproveche más a la gente, que valore más a todos los que integramos este municipio de Tangua. Y seguir con la evaluación y reflexión. Muchos trabajos que se han hecho se han quedado a mitad de camino porque no hay una evaluación, porque no hay una reflexión, porque no se hacen los ajustes correspondientes, porque no hay una retroalimentación y un seguimiento permanente a todos los temas en este campo de la educación. Y finalmente, con lo fundamental y lo más importante, que son los compromisos. Los compromisos que es que cada uno de los que integramos la familia educativa nos apoderemos de ello y logremos identificar y logremos sacar los mejores resultados, en este caso, de los beneficios y de la necesidad de cuidar
nuestra agua. Este trabajo lo realizamos los profesores de la institución Alberto Quijano Guerrero, del Tambor, los profesores de la institución educativa de Santander, y nos gusta estos títulos como por ejemplo La Tangua Soñada, que ojalá eso no se mantenga solamente ahora que está la fundación, sino que ese sea como un lema para seguir trabajando de aquí en adelante en bien de la educación de nuestro municipio de Tangua. Eso es lo que corresponde a esto de la secuencia didáctica. Bueno, primero que todo agradecer a la Fundación Grupo Social, a la Alcaldía de Tangua, a la Universidad Nariño, ¿no? Y a la Secretaría de Educación que propiciaron estos espacios. Y particularmente, sí, o sea, yo miro estuvimos yo creo que todos inspirados en plasmar en el papel la tangua soñada, la tangua de mi inspiración, la tangua ideal, ¿no? Pero la recomendación es que todos llevemos del papel al aula, ¿no? Porque la realidad sí es que tenemos mucha deserción de estudiantes, problemas de bullying que se generan, ¿no? A veces en la comunidad educativa. Entonces, como docente de apoyo, sí, o sea, si llevemos ese compromiso, todo estos espacios, esa experiencias que se ha compartido, que bueno, pues entre diferentes instituciones educativas, todo se lleve al aula, ¿no? Ese es el mejor impacto. Ya en el aula debe ser la evaluación, y no solamente la evaluación, sino la forma como nosotros presentamos esos contenidos, esas competencias a los estudiantes, la forma como evaluamos, ¿no? Porque hablaba pues de aprovechar esa riqueza que hay en el contexto, aprovecharla como una estrategia para cautivar, ¿no? Para cautivar la atención de nuestros estudiantes, motivar el aprendizaje, no solamente de ser profe Martín, enfocarnos en la parte académica, ¿no? Sino también mirar los estudiantes. Por ejemplo, si el estudiante no trabaja, creo que ese fue el ejercicio que se hizo anteriormente. Si el estudiante no presenta la actividad o no presenta la actividad, o si va pero no presenta la tarea, ¿por qué? Ir más allá, ¿no? Teniendo en cuenta toda esa riqueza que tenemos, humana, cultural. Entonces, pues que sea ese nuestro objetivo, ¿no? Traspasar esto bonito que escribimos en el papel a las aulas. Entonces tendremos más estudiantes motivados, ¿no? No permitir que los estudiantes se vayan, porque yo siempre les digo, una institución educativa es un cuerpo. Y yo digo, si a mí me lastiman un brazo, me tiene que doler. Si un estudiante se va de la institución, no es solamente, listo, bueno, se va y ya lo recibe otra institución, porque eso me ha pasado, sobre todo con los estudiantes de la población que yo atiendo. Dice, pues sí, se va estudiante, pues es que es un problema aquí. Entonces, no es echar el problema, o como se dice un dicho, ¿no? El agua sucia, no. Entonces, saber que ese estudiante pertenece a este cuerpo institucional, llámese Nuestra Señora del Carmen, llámese Misael Pastrana Borrero, llámese José María Navarrete o Alberto Quijano Guerrero. Sí, cautivar y mirar. Yo creo que el objetivo de estas capacitaciones es precisamente para modificar, ¿no es cierto?, las estrategias pedagógicas, cómo nosotros estamos enseñando, cómo nosotros vemos al estudiante, que viene con un contexto, lo que decíamos, o sea, estudiantes que de pronto vienen porque no tienen, se presentan a la jornada o al aula, o tenemos en el salón de clase estudiantes que llegan sin comer, porque a veces a uno le cuentan, dicen, no, yo no comí nada, o de pronto café con arroz, ¿no? Que empezando por ahí, ¿no? Entonces, que seamos estos espacios para tocar el corazón, para que esto que nos inspiren a hacer algo diferente, lo que nosotros podamos hacer en el aula, lo podamos hacer y le metamos el corazón, apuntemos a esa tangua soñada, nos inspiremos, pero sí, profes, toquémonos el corazón y que no vaya a ser que después los estudiantes quieran
ausentarse o a veces simplemente se van, abandonan sus sueños, sus ideales, esas metas que tuvieron de pronto desde niños. ¿Por qué? Porque entonces lo que esté de nosotros de hacerlo en el aula, lo hagamos. Listo, profe. ¿Profes? Bueno, y una cosita final que les pido, me disculpen ahí, la escuela ideal que nosotros pretendemos es que sea diversa, incluyente, contextualizada, participativa, realista y sobre todo humana. Muchas gracias. Nosotros en la cartografía que hicimos colocamos a la sede principal, la institución educativa Nuestra Señora del Carmen y sus sedes. También ubicamos las como partes positivas que tenemos en nuestra institución son los proyectos transversales, los medios de difusión y comunicación, los informes oportunos que se dan a los padres de familia sobre los estudiantes en su parte académica y también comportamental, y también las jornadas pedagógicas que se realizan a nivel institucional e interinstitucional. Como unos aspectos negativos, tenemos la desincronización de jornadas, el transporte escolar, que es un poco como unos van en camiones, otros van en chiva, entonces no vemos como, no es como muy oportuno ese transporte. Las condiciones socioeconómicas de los padres de familia, los conflictos familiares y las amenazas psicosociales externas. Para realizar la secuencia didáctica dentro de los proyectos transversales, en la institución trabajamos el proyecto de Escuela de Padres. El título que tiene es Unidos para Educar Mejor. La justificación es fortalecer la relación entre la familia y la comunidad educativa. Como objetivo tenemos establecer estrategias conjuntas entre la escuela y la familia para mejorar el ambiente educativo, promoviendo la práctica de valores. Durante todo el año escolar nosotros realizamos 4 o 5 actividades, son encuentros, los llamamos nosotros encuentros con los padres de familia, donde realizamos ese tipo de actividades con estrategias más que todo lúdicas, recreativas, que además de ser pedagógicas, que además de ser como para mejorar el ambiente, orientar a los padres de familia, también ellos aprenden, los padres de familia aprenden muchas cosas para poder orientar a sus hijos. Las competencias son la comunicativa, ciudadana y socioemocional. ¿Por qué? Porque nosotros encaminamos, nuestro proyecto es transversal, pero más que todo lo hemos encaminado en el área de ciencias sociales. Con respecto a la competencia comunicativa, está la expresión de emociones, las ideas y las opiniones. En la competencia ciudadana, la participación responsable y activa en la comunidad educativa. En la competencia socioemocional tenemos la autorregulación, la empatía y la escucha. En cuanto a los contenidos, están los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. En los conceptuales incluye la familia, la comunicación, el afecto, límites y corresponsabilidad. En cuanto al contenido procedimental, están los talleres, dinámicas, diálogos dramatizados y estudios de caso. Y en cuanto a los actitudinales, está escucha, respeto, compromiso y cooperación. Todos esos contenidos los realizamos nosotros en Escuela de Padres. La metodología que utilizamos es participativa y vivencial. Nos ha ido muy bien con respecto a eso. Los padres de familia participan y les gustan mucho las actividades que se realizan con ellos. En la secuencia de sesiones tenemos las diferentes temáticas que se trabajan de acuerdo a las necesidades del contexto. Entonces, a veces se miran problemáticas que se suscitan en la institución y de acuerdo a eso nos reunimos con el grupo de trabajo
y miramos qué necesidad en ese momento podríamos trabajar con los padres para poderlos orientar. También trabajamos con personas diferentes a la institución, o saben acompañar psicólogos, expertos a veces en algunas temáticas para poder orientar a los padres de familia. Evaluación. Entonces, en la evaluación, los padres de familia realizan sus compromisos, expresan sus compromisos para realizar transformaciones, para hacer muchas cosas que se puedan lograr y también pues en beneficio de sus hijos, que es más que todo, ¿no? Bueno. Una pregunta. Explíqueme un poquito qué es desincronización de jornadas, ¿cómo así? ¿Qué pasa ya? La desincronización de la institución. Para lo del transporte. De jornadas. Profe, por ejemplo, nosotros acá en la institución sabemos que a nivel de la primaria tenemos unas horas que debemos cumplir, ¿cierto? Pero a veces nos toca someternos a más tiempo porque el recorrido que hace el transporte no solamente es a la institución nuestra. Entonces, acá trabajan hasta cierta hora, nosotros trabajamos y entonces nos toca acoplarnos para poder todos los niños tengan el servicio hasta su lugar de desplazamiento. ¿Tienen el mismo horario que las demás sedes? Es diferente, ¿no? Es diferente, profe. Entonces, por ejemplo, ¿Los yo de trabajo dónde? con los niños de preescolar. Ajá. Entonces, por ejemplo, Ellos los niños de salen a las 12. preescolar, ellos se quedan hasta mediodía, hasta las 12. Para salir Pero junto con como todos. hay hermanitos que están en la primaria y están en el bachillerato, ellos se tienen que quedar conmigo hasta la 1:30, que es Para la poder jornada salir. total de la institución. ¿Por qué? Porque a esa hora sale el bus escolar. Y es que el bus escolar no puede ir a las 12 a recoger a unos, a la 1:30 a recoger a otros. No es Sino un que hace un solo recorrido. Entonces, a eso se refiere. Ujú. Bueno. También, Ujú, profe. también afecta. Para lo de la- Tengo la acá. Bueno, para finalizar, en cuanto a la escuela ideal, nosotros tenemos la escuela ideal corresponsabilidad como fuerza para el desarrollo de Tangua. Nosotros consideramos que si tenemos todas las cosas por hacer, pero no tenemos una familia comprometida, no se va a poder lograr nada. Entonces, la invitación, nosotros como docentes y como parte fundamental, como guías para la transformación de la Tangua soñada, debemos iniciar en ese proceso. Debe ser un proceso mancomunado, comprometido y que nos lleve desde la escuela a proyectarnos a la comunidad y a ayudar para que las familias sientan Tangua como parte suya y nos ayuden también a avanzar en los procesos que emprendamos. Muchas gracias. Profes, muy rápidamente, la intención es que veamos que hay otro tipo de herramientas que a veces no concebimos, como estas cartografías, como otras cosas que no tenemos en cuenta en otras nociones de otras disciplinas, que nos permiten generar el encuentro, ¿no?, de esas capacidades o esas dificultades para generar otros espacios dentro del proceso educativo. Resaltar mucho la aspiración y la necesidad de cuidar los recursos naturales, de ponernos en convivencia en el ejercicio comunitario con la naturaleza, siendo nosotros y nosotras partes de la naturaleza, y entender que hay varios tejidos también que se elaboran alrededor de la escuela, como el de la familia. Entonces, es importante que hoy tuvimos pues esta pequeña actividad. La idea es que podamos concebir allá como profes en sus encuentros y demás la posibilidad de volverlo real, de materializarlo, de generarlas, de hacerlas, y que les permita tener otras perspectivas alrededor de cómo también podemos educar a nuestros estudiantes. Por parte de la Fundación agradecemos que hayan tenido la disposición para con este espacio, que hayan decidido que este último espacio sea de esta manera, que sea presencial y no con actividad remota, desde la Universidad de Nariño y la Facultad de Educación con las puertas abiertas para que
podamos encontrarnos, podamos tener otros espacios y otros procesos. Y les agradezco mucho por lo que me enseñaron en estos días. Mis queridos profes, reciban, creo que de parte de la Fundación es una alegría que ustedes estén acá. Ténganlo siempre presente porque para nosotros es muy importante, incluso lo hablábamos con la profe Miriam ahorita, la educación es un pilar importante en el proceso que nosotros estamos llevando a cabo como Fundación Grupo Social. Y nada, esperamos que de estas jornadas se hayan llevado herramientas, se hayan llevado aprendizaje, se hayan llevado muchas cosas buenas para que ustedes como docentes las puedan aplicar en sus aulas y en la ruralidad, que de todos modos también hay unos desafíos que debemos enfrentar y que nosotros como fundación y ustedes como docentes nos pueden aportar mucho para que el proceso de esa tangua soñada, que todos estamos de acuerdo en ello, se dé de la mejor manera y que podamos plasmar todas estas ideas en la escuela, en la ruralidad, y que sea de buen provecho para la población, la comunidad a la que nosotros le apuntamos. Entonces, démonos un aplauso a todos los profesores, gracias por asistir. Agradecemos también a los profes que nos ayudaron en estas jornadas, les damos un aplauso también a los profes por su dedicación, por su empeño, y recordarles que a finales de noviembre se estará enviando el certificado de estas jornadas, así que ojalá hayan escrito bien su correo, por favor, o si no ya estaré yo mismo comunicándome con algunos en los cuales el correo no esté bien legible para que les pueda llegar. De antemano, muchas gracias y que estén muy bien. Feliz noche.